Hablar del barrio judío dentro de las murallas de Jerusalén ya no es una mera descripción urbana inocente o una etiqueta pasajera que se encuentra en los libros de geografía. Ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto político plenamente desarrollado, destinado a remodelar simultáneamente la memoria y el lugar. Desde la Guerra de Junio de 1967, lo que tuvo lugar en Harat al-Sharaf no fue una simple reconstrucción tras la destrucción, sino más bien una forma de ingeniería forzada de la historia. Se demolieron apresuradamente viviendas palestinas, se confiscaron tierras y, en su lugar, se instaló una nueva narrativa, presentada a turistas y visitantes como la única verdad legítima entre los viejos mapas que revelan los barrios originales, los documentos otomanos que confirman la condición de Waqf de Al-Burak y las excavadoras que aplastaron cientos de viviendas en solo unas horas. Junto a la señalización turística empaquetada que describe el barrio judío ampliado, nos encontramos ahora ante un mito político construido sobre las ruinas de la realidad. En este vídeo, profundizaremos juntos en los detalles de Harat al-Sharaf, desde su propiedad árabe antes de la Nakba, pasando por las excavadoras de 1967, hasta la fabricación del barrio judío ampliado como fachada ideológica y turística, culminando en Mea Shayarim, el barrio que se comercializa mediáticamente como el más peligroso de Jerusalén. Así que quédate con nosotros hasta el final, y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al vídeo y suscribiéndote al canal para recibir todos nuestros contenidos más recientes. La ciudad vieja de Jerusalén no es solo una ciudad rodeada de murallas, es un espejo que refleja una larga historia de entrelazamiento religioso y civilizatorio. Las identidades islámica, cristiana, judía y armenia se entrecruzan en un único mosaico. Todos. Aunque estos cuatro barrios puedan parecer geográficamente adyacentes, en una disposición aparentemente armoniosa, cada uno lleva su propia memoria distinta, testimonio de una prolongada lucha por la soberanía, la identidad y la narrativa histórica. El barrio musulmán es el de mayor superficie y el más densamente poblado. Se considera el corazón palpitante de Jerusalén, ya que engloba la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, formando un centro espiritual para toda la nación islámica, no solo en Palestina, sino en todo el mundo islámico. Con sus abarrotados mercados y estrechas callejuelas, este barrio es un testimonio vivo de la vitalidad de la comunidad palestina de Jerusalén y de su profundo apego a sus lugares santos. También es el barrio más atacado por los proyectos de asentamiento que pretenden alterar su carácter demográfico. El barrio cristiano, por el contrario, encarna la dimensión espiritual del mundo cristiano en general. En su centro se alza la iglesia del Santo Sepulcro, donde los cristianos creen que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado. Por este motivo, el barrio se ha convertido en destino de millones de peregrinos cada año y en sede de tradiciones religiosas profundamente arraigadas en la memoria cristiana desde los primeros siglos, y sigue siendo uno de los símbolos más destacados de la identidad cristiana mundial vinculada a Jerusalén como ciudad sagrada compartida. El barrio armenio, por su parte, es el más pequeño de los cuatro en cuanto a superficie. Sin embargo, la más distintiva en cuanto a identidad propia está custodiada por la Catedral de Santiago, que alberga reliquias sagradas y tiene un inmenso significado simbólico para la comunidad armenia que se asentó en Jerusalén durante los primeros siglos del cristianismo. Los derechos de los armenios quedaron garantizados en virtud del Ahad del califa Umar ibn al-Jattab, acuerdo que sigue citándose como prueba histórica de tolerancia y protección del pluralismo en la ciudad. En cuanto al barrio judío tal como se define hoy, su historia es totalmente distinta. La zona promocionada como barrio judío histórico era en realidad el Harat al-Sharaf palestino, cuyos residentes fueron desplazados a la fuerza tras la ocupación de 1967. Las autoridades ocupantes demolieron viviendas palestinas y borraron los monumentos del barrio marroquí adyacente al muro de Al-Barak, sustituyéndolos por el barrio judío contemporáneo. Este proceso no fue la restauración de la historia, sino la fabricación de una nueva memoria urbana diseñada para afianzar una narrativa de colonos que oscurece la realidad de la población indígena y transforma el barrio en una fachada turística. Al servicio del proyecto sionista en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén,
Harat al-Sharaf surgió a lo largo de los siglos como uno de los barrios árabes más antiguos de la ciudad vieja. Su nombre estaba estrechamente relacionado con la familia palestina al-Sharaf, que habitó la zona y preservó su carácter árabe e islámico. Generación tras generación, las estrechas callejuelas, mezquitas y zawayas formaban un tejido civilizacional integrado que reflejaba una auténtica presencia palestina dentro de las murallas de la ciudad. Hasta principios del siglo XX, la propiedad judía en Harat al-Sharaf, a la que se hace referencia, seguía siendo extremadamente limitada y las casas de propiedad judía no representaban más del 4% del total. Este hecho refuta directamente las afirmaciones sionistas posteriores que pretendían presentar el barrio como un centro de presencia judía profundamente arraigada. Tras la Nakba de 1948, los pocos judíos que habían residido allí se retiraron, dejando el barrio bajo administración jordana, que continuó hasta 1967. Durante este periodo, los residentes palestinos mantuvieron su vida normal a pesar de las crisis políticas que rodeaban la ciudad. Sin embargo, la guerra de 1967 marcó un trágico punto de inflexión en la historia del barrio. En cuestión de días, las fuerzas israelíes irrumpieron en la zona y emitieron órdenes de evacuación. Más de 3.000 palestinos fueron expulsados por la fuerza de sus hogares, que luego fueron demolidos sistemáticamente. El objetivo no era la mejora urbana ni el desarrollo de infraestructuras, sino, como pretendía la ocupación. Más bien, el objetivo fundamental era la reconstrucción de la identidad de Jerusalén mediante el borrado de todo un barrio árabe y su transformación en lo que ahora se denomina barrio judío. En la esquina sureste de la ciudad vieja de Jerusalén, muy cerca de la muralla de Al-Barak, estuvo durante muchos siglos el barrio marroquí Harat al-Maghriba. Este barrio fue fundado en 1193 d.C. por Al-Malik al-Afdal, hijo de Salah al-Din al-Ayyubi, como waqf islámico dedicado a recibir a los llegados de las tierras del Magreb. A lo largo de los siglos, el barrio evolucionó hasta convertirse en un hito civilizacional plenamente integrado, con casas estrechamente agrupadas que bordeaban callejuelas estrechas y vibrantes, junto a la mezquita Al-Burak, la escuela Al-Afdaliya, logias sufíes e instituciones benéficas que servían tanto a los residentes como a los visitantes. De este modo, Harat al-Maghriba se erigió en un poderoso símbolo de la conexión histórica entre Jerusalén y el Magreb, y en un elemento destacado de la memoria colectiva musulmana a lo largo de generaciones. Sin embargo, este arraigado patrimonio no sobrevivió al revés de 1967, Nakba. En una sola noche, el barrio quedó reducido a ruinas. En la noche del 11 de junio, menos de una semana después de la ocupación de Jerusalén Este, los residentes se vieron sorprendidos por las urgentes órdenes de evacuación que les obligaban a abandonar sus hogares en cuestión de horas. No se les dio tiempo suficiente para recoger sus pertenencias, ni para despedirse de las casas que habían dado cobijo a sucesivas generaciones. En muy poco tiempo, las excavadoras comenzaron su trabajo demoliendo más de 138 estructuras históricas, incluidas casas familiares ancestrales, mezquitas históricas y zawiyas dotadas de un valor religioso y arquitectónico inconmensurable. Mediante este acto, el barrio marroquí fue borrado del mapa, sustituido por una vasta plaza abierta destinada al control israelí sobre la plaza Al-Barak, a la que la ocupación se refiere como el Muro de las Lamentaciones. El objetivo de esta destrucción integral iba mucho más allá de la mera ampliación de un espacio para el culto judío. Constituyó un paso estratégico destinado a remodelar el paisaje urbano de Jerusalén y a borrar una identidad islámica profundamente arraigada en la ciudad desde hacía 8 siglos. La ocupación israelí pretende presentar lo que hoy se conoce como Barrio Judío de Jerusalén como una prolongación histórica natural de una auténtica presencia judía en la ciudad vieja. Esta representación se basa en una narrativa sionista que intenta transformar el lugar en una prueba física del llamado templo y de una memoria ininterrumpida que se remonta a miles de años. Sin embargo, los estudios históricos y la investigación de campo revelan una imagen totalmente contraria a esta narrativa oficial. El historiador palestino Nazmi al-Hurbe explica que la presencia judía en la ciudad vieja no estaba profundamente arraigada ni era continua, como afirma la ocupación. Más bien fue una presencia esporádica que no se hizo claramente visible hasta después del siglo XIII, confinado a una zona limitada, conocida más tarde como barrio judío. Incluso entonces, esta presencia siguió siendo marginal.
Los residentes judíos dependían en gran medida del alquiler de viviendas a propietarios palestinos, musulmanes y cristianos, y su propiedad real constituía solo una fracción muy pequeña de los bienes inmuebles. Las propias cifras exponen la magnitud de la distorsión. Antes de 1948, la propiedad judía no superaba el 0,6% del total de propiedades de la Ciudad Vieja. Esto significa que lo que se promueve como amplias raíces históricas no es más que una exageración sin fundamento. Sin embargo, tras la guerra de 1967, el paisaje se alteró radicalmente mediante demoliciones sistemáticas y confiscaciones forzosas que afectaron a barrios enteros, haciendo que el control judío de las propiedades aumentara hasta aproximadamente el 18%. Este aumento no fue el resultado de una progresión histórica natural, sino de políticas de ocupación impuestas por la fuerza. La ocupación no se limitó a confiscar bienes, fue más allá al rediseñar el espacio urbano de la zona. Se demolieron 3 mezquitas y sus emplazamientos se incorporaron al nuevo proyecto del barrio judío, que también incluía la reconstrucción o el establecimiento de 8 sinagogas junto a mercados y hospitales que perdieron su identidad original. Mediante esta transformación deliberada, la superficie del barrio pasó de solo 20 dunhams antes de 1967 a aproximadamente 120 dunhams, 6 veces su tamaño original. Al-Jubé también señala que las antiguas sinagogas y escuelas judías construidas en periodos anteriores no mostraban ningún estilo arquitectónico judío distintivo. En cambio, se construyeron según los patrones arquitectónicos islámicos predominantes en Jerusalén, reflejando la integración arquitectónica más que una presencia demográfica profundamente arraigada. Además, la mayoría de estas instituciones no se establecieron en terrenos propiedad de judíos, sino en casas alquiladas o en parcelas mínimas. Mientras la ocupación intenta convertir el barrio en un destino turístico que refuerce su narrativa y oculte el pasado árabe e islámico, la realidad sobre el terreno sigue siendo mucho más clara. Más del 90% de los residentes de la Ciudad Vieja siguen siendo palestinos, y lo que queda de las propiedades del barrio judío no es más que el resultado directo de las políticas de desplazamiento forzoso y asentamiento. En las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén, más allá de sus murallas históricas, el barrio de Mea Sherem se estableció en 1874 como uno de los primeros barrios judíos construidos fuera de la Ciudad Vieja. El objetivo no era crear una zona residencial ordinaria, sino un espacio social cerrado, diseñado para albergar a una comunidad aredí profundamente religiosa, en la que la vida cotidiana está tan profundamente entrelazada con la religión que separar ambas resulta casi imposible. Las calles de Masharim parecen un estrecho laberinto bordeado de pequeñas tiendas que venden libros religiosos y ropa negra tradicional. En las entradas, unos carteles prominentes se erigen como puertas de advertencia escritas en hebreo, inglés e yiddish, exigiendo que los visitantes cumplan las leyes de modestia, manga larga para las mujeres, modestia en el pelo de las faldas, cubrirse la cabeza y evitar cualquier exhibición de moda moderna. Estas restricciones van más allá de la vestimenta e incluyen la prohibición estricta de fotografiar y la prohibición del tráfico de vehículos los sábados, ya que tales actos se consideran una violación directa de la santidad del Sabbat. Este ambiente ha hecho que los medios de comunicación occidentales y árabes describan el barrio como uno de los más peligrosos de Jerusalén. Los titulares sensacionalistas de los vídeos de YouTube y las narraciones periodísticas han aprovechado incidentes aislados, como el lanzamiento de piedras o los enfrentamientos con turistas que tomaban fotografías, y los han presentado como si fueran la norma. En realidad, la vida dentro de Mea Sherem es mucho más compleja. La mayoría de los residentes viven en aislamiento voluntario, profundamente apegados a su mundo tradicional, y no buscan la confrontación con los demás mientras los forasteros respeten los límites del barrio y sus códigos sociales. En el corazón de Mea Shearim, el cerrado barrio aredí de Jerusalén, surgió un movimiento muy controvertido, conocido como Niturae Karta, que significa guardianes de la ciudad en arameo.
A diferencia de otros grupos aredíes que se limitan al aislamiento social, Neture Karta adoptó una postura política religiosa radical, el rechazo frontal del proyecto sionista en su esencia. Para ellos, el establecimiento del Estado de Israel, antes de la llegada del esperado Mesías, constituye un grave pecado religioso, ya que el retorno a la tierra prometida, según su creencia, no debe producirse por voluntad humana, sino por decreto divino al final de los tiempos. Esta ideología se ha manifestado en llamativas escenas públicas. Mientras que la bandera israelí se iza en la mayor parte de la ciudad, los miembros de Neture Karta Ra izan la bandera palestina durante sus marchas y participan en manifestaciones contra la ocupación, lo que les enfrenta repetidamente a la policía israelí. Su presencia en Mea Sherem sirve para recordar que el barrio no es una manzana cerrada monolítica, sino un mosaico de corrientes aredíes. Algunos se limitan al repliegue cultural y social, mientras que otros, como Neture Karta, adoptan una posición política e ideológica abiertamente antisionista, rechazando el reconocimiento de la legitimidad del Estado. El asentamiento judío en Jerusalén no comenzó repentinamente después de 1967. Más bien, sus raíces se remontan al siglo XIX, donde el dinero y la ideología se cruzaron para dar forma a sus primeros cimientos. En 1827, el rico filántropo judío británico, Moses Montefiore, llegó a Jerusalén y desempeñó un papel destacado en la mejora de las condiciones de los judíos pobres de la ciudad. En 1856 ya había construido los primeros refugios fuera de las murallas de la ciudad vieja, abriendo la puerta a la idea de abandonar la ciudad vieja y establecer nuevos barrios. Más tarde surgió el pensador Zvi Hirsch Kalischer, que en su libro En busca de Sion abogaba por el establecimiento de un Estado judío mediante la acción humana, en lugar de esperar al Mesías. Este llamamiento allanó el camino para transformar un concepto religioso en un proyecto político y económico. Este cambio encontró su mayor respaldo en la familia Rothschild, que inyectó millones de libras esterlinas en empresas agrícolas y de colonización, hasta el punto de que se dice que gastaron más de 6,5 millones de libras en construir la infraestructura del sueño sionista. Aunque el Estado otomano intentó más tarde restringir la propiedad judía de la tierra, la corrupción administrativa y los sobornos abrieron de par en par las puertas a dudosas transacciones de compra, otorgando a los asentamientos una falsa legitimidad a través de contratos e intermediarios. Estos tratos, documentados posteriormente como propiedad legal, se convirtieron en uno de los pilares sobre los que se construyó la narrativa sionista en Jerusalén, utilizando el dinero y la influencia para justificar una nueva realidad colonial. Si la noción de peligro en los Mashirim se reduce a comportamientos sociales limitados, como el rechazo a la fotografía o los roces ocasionales con los forasteros, el peligro real al que se enfrenta Jerusalén va mucho más allá de estos detalles y llega hasta las profundidades de la política demográfica. Aquí no estamos hablando de una piedra lanzada en una calle estrecha, sino de un proyecto integral de ingeniería demográfica que se está aplicando sobre el terreno, paso a paso. En barrios como Silwan, Shabal, Al-Mukabr y Ras Al-Amud se reproducen repetidamente escenas de notificaciones de desalojo. Se obliga a las familias palestinas a abandonar sus hogares con el pretexto de la propiedad histórica o mediante sentencias judiciales politizadas, mientras que estas casas se transfieren inmediatamente a organizaciones de colonos como Ateret Kohanim. Al mismo tiempo, surgen nuevos asentamientos, como Nav Sion en Jabal al-Mukabr y Ma'al Estim en Ras Al-Amud, que rompen la continuidad del tejido urbano palestino e imponen una nueva realidad en el mapa. Así, el peligro pasa de ser una cuestión de tensión social a un proyecto político sistemático que altera la identidad de Jerusalén y redibuja sus fronteras demográficas y religiosas. La lucha aquí no es por un cartel de modestia o por la cámara de un turista, sino por el destino de toda una ciudad que está siendo remodelada según los equilibrios de poder y la expansión de los asentamientos. En conclusión, Jerusalén no es solo una ciudad sagrada, es un campo de batalla sobre la memoria y la soberanía. El peligro real no reside en ningún barrio concreto, sino en un proyecto de asentamiento que pretende remodelar por la fuerza el paisaje de la ciudad desde lejos de las verdades de la historia. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. No pierdas la oportunidad de seguir todos nuestros últimos contenidos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para estar al día de todo lo nuevo.